¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Desde los estudios centrales de RBC, bajarme un poquito el decor, por favor. Estamos en Belmont Presenta. El programa de hoy va a tener de todo, pero fundamentalmente vamos a tratar el tema que está relacionado a la niñez, a la educación, a la salud y al trabajo. Estos son temas que, si bien es cierto, los conversamos en la casa, ¿no? ¿Por qué tenemos esta sociedad que hemos creado? ¿Por qué estamos descontentos a pesar del crecimiento económico? ¿Por qué se consumen cada día más pastillas antidepresivas? ¿Por qué los hospitales están llenos de enfermos? ¿Por qué cada día hay más enfermedades infectocontagiosas? Cada día hay más smog, cada día hay más gente que se enferma de neumonía y cada vez se mueren más niños en nuestro país. La gente dirá, Ricardo está empezando negativo, pero voy a empezar con una frase que es la pastilla que va a caracterizar siempre mis programas a partir de ahora. Yo voy a poner una frase en pantalla y la van a ver ustedes, que la voy a leer porque va a quedar ahí en pantalla. Cuando el pozo de agua se seca, es cuando recién se conoce el valor del agua. Repito, cuando el pozo de agua se seca, es cuando recién se conoce el valor del agua. ¿No es cierto? Ok. Esa es la frase de la noche. Medítenla. ¿Qué significa esto? Significa que no le damos valor a lo que tenemos hasta que lo perdemos. Por ejemplo, ahora en los colegios, a los niños, ya se les está enseñando que dentro de 40 años el producto más valioso tal vez sea el agua. Cuando el pozo se seca, es cuando recién se conoce el valor del agua. Señoras y señores, como ustedes pueden ver, aquí estamos en una encrucijada muy grande. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué país queremos nosotros? Un país que promueva la felicidad entre los seres humanos, que promueva la alegría en el Perú, especialmente en este 28 de julio inolvidable para mí. Y digo inolvidable, voy a explicar las razones por qué es inolvidable. ¿Qué país soñamos, anhelamos para las generaciones futuras? Dicen que los políticos piensan en el hoy. Los estadistas piensan en el mañana, en el futuro. Esa es la diferencia entre un estadista y un político. El político piensa en lo que le puede ligar hoy, lo que puede pasar con su vida, cuánto puede ganar, qué puesto puede tener en el gobierno de turno. Siempre en el gobierno de turno hay que tener un puesto. Pero el estadista piensa en las generaciones futuras. Y para esto hay un trípode fundamental, que es la salud primero, la educación y el trabajo. Es el trípode de la sociedad, de las mejores sociedades, por decirlo de alguna manera. Pero todo esto está relacionado a cómo nos comunicamos nosotros. Imagínense ustedes en una casa, cualquiera, tu casa, mi casa, que este fin de semana hacemos una reunión y llega una persona que va a ser invitada donde está tu mamá, tu abuelita, tus hijos por ahí, o si eres muy mayor también se quedaron los nietos. Y llega un tipo, Ricardo Belmont, llega, y comienza a hablar, a explicarse, y explica todo en su idioma, pero no se da cuenta, no toma conciencia que ahí están los grandes, las mujeres, los hombres y los niños. No puedo dirigirme de una manera que la haría en una reunión de amigos, porque no estoy en una reunión de amigos, estoy en una reunión de familia, en una reunión social. Y de esto se trata el tema de esta noche, la libertad de expresión. Ricardo Belmont en esa comida, como ejerce la libertad de expresión, decide hablar como habla con sus amigos de la universidad y mete un par de ajos y cebollas
¿no? Se sienta de una manera, se rasca por ahí una parte que le pica, ¿no? O dice una grosería, o cuenta un chiste rojo, saliéndose de contexto que ahí hay una familia. De eso se trata este tema, la libertad de expresión. Todos tenemos la libertad para expresarnos libremente cuando existe el respeto, se promueve la paz y se promueve fundamentalmente el buen decir, el tino, como decía mi madre, tino y tono para que funcionen las cosas. ¿Por qué el país está tan violento?, se pregunta la gente. ¿Tenemos que poner un policía en cada esquina? Eso es imposible. La única forma de bajar el nivel de violencia es suavizando la comunicación, no siendo tan violentos, tan agresivos en el lenguaje verbal. Mi padre decía que una palabra puede matar, y en efecto puede matar la honra de una persona, como puede levantar el ánimo de un ciudadano o de un niño mañana. Un bofetón a un niño puede humillarlo para el resto de su vida. Por eso no perdamos el concepto de lo que es la libertad de expresión y de lo que es después la libertad de prensa, que viene como consecuencia de la libertad de expresión. Primero la libertad de expresión, que la practica el ciudadano con sus amigos o con sus patas o con quien sea, su familia. La libertad de prensa viene cuando se inventa la imprenta y un señor saca su primer pasquín, periódico, boceto, lo que fuera, volante. Ahí empieza con la imprenta la libertad, la libertad de prensa, se llama libertad de prensa. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Que esto se ha ido desarrollando y hemos llegado a un estado de cosas de no sabemos si sugerirle a los periodistas de hoy, a los dueños de los medios, que moderen el lenguaje, que respeten a través de la televisión al niño que está viendo programas obscenos que van contra la moral, las buenas costumbres de esa familia, cuando decimos que la prensa mejore sus contenidos, y cuando el presidente de la República dice, señores, den 15 minutos de noticias positivas. Le han hecho un cargamontón como que ya subyace en las palabras del presidente un atentado posible a la libertad de prensa que se ejerce en el Perú. Me parece exagerado esto. En todos los países civilizados, Alemania, Austria, Chile, que acá lo tenemos como referente, Chile, ya. No voy a hablar de Estados Unidos. ¿O quiere que hable de Estados Unidos? Estados Unidos, en su primera enmienda constitucional, dice que la libertad de expresión es lo más importante y existe plena libertad de expresión en los Estados Unidos. Pero por ahí te ponen que existen algunas restricciones para la libertad de expresión en Estados Unidos. No hablemos pues de los países como Alemania, Francia, que no permiten que uno haga lo que quiera con ese membrete proteccionista que te produce más inmunidad que la que tienen los parlamentarios de decir yo soy periodista, yo soy dueño de un medio. Y si mañana un narcotraficante, ahora que están de moda los narcos, tenemos el caso de la excongresista, cuyo nombre no quiero recordar, simplemente no quiero recordar, y tenemos el caso de otro congresista actual, que su nombre tampoco lo quiero recordar, pero ahí, por ejemplo, vemos el tratamiento de la prensa ha sido totalmente asimétrico. Por un lado, hace unos años, en el avión presidencial, encontraron más de 100 kilos de cocaína en el avión del presidente de la República del Perú. Hace poco encontraron en el depósito, en un almacén de una empresa relacionada al presidente de la República del Perú, 100 kilos de coca. Parece que es una constante. Venderán cada paquete con 100 kilos de coca, no sé cómo es la comercialización. Sin embargo, esa noticia pasó piola. Sin embargo, Amancio Obregón
ya está en primera plana y la están ejecutando y sentenciando porque supuestamente 2 años han existido las pesquisas y estas demuestran ya casi contundentemente de que es una persona relacionada y financista del narcotráfico y del terrorismo en el país. Esa es la asimetría que nosotros criticamos en la información periodística. Dicho esto, señoras y señores, yo quiero puntualizar algo que es relevante para mí. Yo ejerzo la libertad de expresión tal vez de una manera más auténtica, más franca, más directa, porque soy, tal vez, en el Perú, al menos en el Perú, el único que tiene propiedad en un medio de comunicación y que sale al frente y dice lo que piensa. Los demás no lo hacen. Algunos periodistas y hombres de negocios reconocidos también por mí, como Luis García Miró Helguera, escribe su columna y da su punto de vista. Es un valor que tiene el señor García Miró Helguera. Él puede escribir lo que le plazca, pero sabiendo su calidad de periodista, sabemos que tendrá un gran cuidado de decir lo que dice, no lo que piensa. Lo que piensa lo puede decir, pero cómo lo dice es lo importante. Y en el cómo está todo el asunto. ¿Cómo hacemos de la prensa nuestra una prensa positiva para alentar los valores y no subestimar aún más la moral del ciudadano peruano que piensa que en este país todo vale menos tocar, ni siquiera con el pétalo de una rosa, a un medio de comunicación, sugiriendo tan solo que mejoren sus contenidos, por lo menos en horario de protección al menor. Dicho esto, señores y señores, empezamos el programa con el editor general precisamente de prensa, don Rafael Romero, que está aquí conmigo, y a quien le damos la bienvenida porque Rafael está al frente de todas las noches. Rafael, ¿cómo estás? Entonces escuchó mi editorial, ¿no? Yo cometí el desatino, el delito de presentar al Congreso de la República el proyecto de ley en el año 2009 que pretendía mejorar los contenidos de la televisión. Sí. Con este proyecto de ley, que lo tengo acá, y que tuvo en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos un dictamen en mayoría para ser aprobado, no entró al Pleno del Congreso porque se chuparon los congresistas. ¿Ok? Y desde entonces la prensa me declaró a mí, que le ejerzo hace más de 40 años, y que en este canal han pasado hasta nuestros más recalcitrantes enemigos, y que no hay absolutamente ninguna restricción para ustedes los periodistas, se me acusa o se me niega la posibilidad de expresar y debatir sobre la libertad de prensa en otros medios de comunicación. Fue un hecho histórico muy importante que muchos han querido ocultar, que trajo, digamos, el tema a 2 presidencias, Luis Alva Castro por un lado y Sumaeta, que siguió en el cargo. Se aprobó en comisiones, ahí está el dictamen. Era para modificar el artículo 183 del Código Penal, donde se precisa las buenas costumbres y precisamente no caer en obscenidades. Y en tu editorial acabas de mencionar la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que sería bueno que todos los políticos y todos los periodistas revisen, porque no existe una libertad de prensa absoluta. Hay una serie de consideraciones. Por ejemplo, la primera enmienda dice que nadie puede incitar a la violencia. Es decir, al momento de ejercer esa libertad de prensa hay determinados límites. Se reconoce para todos los ciudadanos americanos esa libertad, pero la incitación, por ejemplo, tampoco nadie puede poner pornografía infantil. La obscenidad está en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, está ahí, y que son enmiendas que vienen, estimado Ricardo, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. O sea, cuando acá decían, no, la obscenidad, ¿quién la define? Pues la Corte Suprema de los Estados Unidos ya la había definido.
también no se puede hacer amenazas. Es decir, hay una serie de límites y creo que la mejor manera de ejercer la libertad de prensa la hacemos aquí de manera independiente, con total libertad en todos nuestros estamentos periodísticos y plataformas. Y ese hecho del proyecto de ley, ¿sabes lo que se decía, Ricardo, en los correos, en las bancadas, también en las oficinas? Se decía, bueno, es verdad, tiene justificación, pero no nos metamos con los grupos económicos y peor los grupos de prensa, la gran prensa, no nos metamos. Ese era el temor de los asesores y de los parlamentarios de ese momento. No, además hay que añadir lo siguiente, hemos empezado con una frase que dice que cuando el pozo se seca, recién le damos el valor al agua. Yo tuve la suerte de estudiar en la Universidad de Lima, y a propósito, una de nuestras invitadas el día de hoy es la señora Socorro Gutiérrez, una profesional destacada que compartió las aulas conmigo en la universidad, y no podemos olvidar nuestros catedráticos, Paco Miró Quesada, Sebastián Salazar Bondi, Cueto Fernandini, Carlos Cueto Fernandini, Antonio Pinilla Sánchez Concha, Augusto Zimmerman del diario El Comercio, que después sería uno de los mastines de Velasco en la dictadura. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nosotros nos enseñaron el respeto fundamentalmente al ser humano, que está consignado en el primer artículo de la Constitución. La persona humana es el fin supremo de la sociedad. Pero nosotros de la persona humana hemos hecho guiñapo, hemos golpeado tanto a la persona humana que ya el peruano ha perdido el rumbo, ha perdido, no digo todos, pero la gran parte, vamos a hablar en plural, hemos perdido el rumbo de que ya no sabemos quién es el bueno y quién es el malo de la película, ¿no es cierto? Porque el malo muchas veces es el violador que ocupa la primera página en un periódico. Ese es el malo. Pero el bueno, el que hace algo bueno, le dan un pedacito de este tamaño en la pantalla. Se ha generado toda una desproporción. Y a propósito, recordabas, pude tener el conocimiento y hoy día quisiera yo mostrar una nota porque estuviste la semana pasada en la Casa de la Constitución, ahí en Jesús María, con un grupo de ciudadanos, donde sí creen en esa Constitución que reivindica al ser humano, su dignidad sobre todo. Cuando a un delincuente se lo promociona, se está cayendo en ese error de la primera enmienda, que sí la corrige en Estados Unidos, la incitación a la violencia, y se está poniendo ahí a un antivalor como si fuera el héroe de la película. Entonces, ¿qué vamos a producir en los jóvenes, en los adolescentes? Pues una sensación de imitación por ese tipo, por ese individuo asesino, criminal. Ahora, cada rato presentan a un tal Timaná como si fuera un héroe. Entonces todos quieren ser Timaná. En los barrios populares hay algunos chicos que ya comienzan a querer imitarlo, y eso se debe a una sobreexposición mediática irresponsable y fuera de todo orden que se está dando en nuestra prensa. En ese sentido, la dignidad humana es lo fundamental. Algunos que me hablaban del Pacto de Santiago, ¿no? Acuérdate el famoso Pacto de Santiago, de un hotel importante, que se reunieron periodistas, tanto de Chile, de Perú y de otros países, fundamentalmente chilenos y peruanos, de que ya las noticias acá en el Perú se daban como si esto fuera Chile y no el Perú, porque la mayoría de las empresas chilenas son las que mayor publicidad gastan en los grupos mediáticos de características extranjeras, donde todo lo peruano es malo, la democracia es pésima, el Congreso es un desastre, pero no hay que olvidarse que este Congreso empezó a malearse después del año 92 del golpe, sí, donde se creó una nueva Constitución, se creó un nuevo Congreso, se terminaron la bicameralidad y empezó el Congreso como lo tenemos ahora. Y me acuerdo que se lanzó, y en esto no es que esté criticando a la persona que puede ser artista, puede hacer de su vida lo que quiera, pero la primera candidata publicitada por la gran prensa intocable, que hoy día se sorprende de tener un Congreso, por decir, de taco bajo, ¿no? Promovió como nunca a un personaje que se llama Susi Díaz. Así es. Ahí va que mostraba el número 13, si no me equivoco,
o en las nalgas o en los senos. Ah, sí, estaba en las nalgas. En las Así nalgas, es. ¿no? Y eso salió en todos los canales de televisión, entonces todos los periódicos. Entonces habría pues que el que quiere ganar la elección pues tendrá que sacarse el miembro viril y poner un número también y salir de manera graciosa en un programa de televisión y seguramente ese candidato sale, Claro. porque la muchachada, los jóvenes, dice qué bacán, mira qué chévere ese pata, ¿no? Se la viste, ¿no? Pero eso sale en televisión, eso salió, las nalgas de Susy Díaz, nunca me voy a olvidar. ¿Cómo me puedo olvidar, no? Desde el CIN se promovieron muchas candidaturas, se dio dinero directamente para que salga este tipo de personas y hubo una complicidad entre esa gran prensa y lo que decía el CIN de Montesinos. Entonces la cosa era quebrar el espinazo a la institucionalidad democrática en el Perú, porque vamos a tener un circo y ese circo ya no va a representar a los peruanos porque a río revuelto las mafias comienzan a ganar. Y mencionaste el caso de Chile, donde Evo Morales está muy potente. Y a propósito de ello, quisiera comentarte que en Alemania no tiene éxito Walmart, porque esta gran cadena estadounidense, con millones y millones de clientes, de vendedores, de proveedores, pues sencillamente se ha encontrado con una cortina de hierro alemana, y es que los alemanes quieren lo suyo, y los alemanes buscan su calidad, y confían en sus productos, y temen que esas tiendas pequeñas sean rebasadas por una que viene del exterior y por eso consumen más, ellos dicen lo nuestro, consumimos más lo nuestro. Eso está pasando en Alemania, por ejemplo. Vamos a seguir conversando contigo, con el director del Hermanón también, César Augusto Dávila, en los próximos minutos del programa. Creo que tenemos un programa sensacional, vienen las niñas que son maravillosas del ballet, para que ustedes vean el maravilloso capital humano que tenemos en el arte también en el Perú. Vienen dos personas que nos van a hablar de la salud, de la educación y del trabajo fundamentalmente, del respeto al ser humano, y tenemos mucho más en el programa también. Teléfonos abiertos y empezamos ya con el primer corte y reitero, démosle valor al agua. El agua es, sin agua no podríamos vivir, ¿no? Imagínense ustedes, perdidos en el desierto, ¿cuánto valdría una cantimplora de agua? Un hombre daría toda su fortuna por esa cantimplora de agua. Daría todo lo que tiene. Nosotros tenemos la libertad, no perdamos la libertad, porque estamos promoviendo otro Velasco. Porque cuando la patria se lesiona con prensa que no parece peruana o que no lo es, y los medios de comunicación en manos de extranjeros, han venido a convertir, y perdónenme, voy a usar una palabra muy fuerte y muy criticada seguramente, como alguna vez alguien en Estados Unidos, cuando cayó Batista, no sabían que venía Fidel Castro. Y los mismos norteamericanos que apoyaron a Fidel Castro, después se encontraron con un problema, al igual que aquí, que los mismos periódicos que apoyaron a Velasco y los periodistas que apoyaron a Velasco trabajarían más tarde con Velasco y hoy día se arrogan la defensa de la libertad de prensa. Y menciono a los medios. El diario El Comercio fue uno de los principales instigadores del golpe y sus periodistas más destacados trabajaron para la dictadura de Velasco. Sin embargo, quien habla fue perseguido por la dictadura de Velasco y las otras dictaduras disfrazadas de democracia que nos han permitido tener un concepto claro de qué es la defensa, de lo que es la defensa de la libertad. Y termino con este ejemplo y con esta frase que no es mía, es de uno de los inspiradores de mi carrera periodística, ¿no? Don Luis Miró Quesada, uno de los fundadores del diario y directores del diario Comercio. El periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. ¿Por qué lo dijo? Habría que preguntarle a los directores del Comercio de hoy. Nos vamos a un corte y regresamos.